En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de... Bien, cuenta, señor secretario. Señor presidente, ha llegado a la Secretaría la siguiente comunicación del gerente general de Asuntos Externos de la empresa canadiense Summit Nanotech, señor Ariel Pliskov, mediante la cual reitera invitación para que la comisión visite la planta ubicada en Quilicura. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Saludamos a quienes nos van a acompañar en esta Comisión de Minería y Energía. Nuestra tabla es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, boletín 16.078-08. Tenemos como invitados al Ejecutivo, no sé si va a venir el señor Ministro de Energía, los asesores, Belén Tomich y señor Fernando Monsalve, de la Asociación de Generadoras Pequeñas y Medianas, el director ejecutivo, señor Matías Cox, de la consultora Moray Energy, el socio director, señor Rodrigo Quinteros, y don Sebastián Mocarca, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, el director ejecutivo, don Rafael Loyola, y el presidente Manuel Contardo, y de Chile Sustentable, la directora señora Sara Larraín y el encargado de descarbonización, señor Gonzalo Melé. Bien, siendo las 2:30, entonces vamos a pedirle al secretario de la comisión para que, porque esta es una sesión de exposiciones, ¿no es cierto? Sí, Por lo tanto, comenzamos de acuerdo al orden de la tabla. sí, la Asociación de Generadoras Pequeñas y Medianas. Bien, está don Matías Cox, entonces le ofrecemos la palabra. Y les rogamos a tenerse un tiempo de 10 minutos para que a continuación haya preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su intermedio, presidente de la comisión. Está proyectada la presentación, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación al gremio de pequeñas y medianas generadoras para poder participar de esta discusión que creemos que es fundamental para el futuro y el desarrollo del sector energético en el país. Yo creo que es necesario hablar de energía hoy y por tanto creemos que crear estas mesas para poder conversar y alcanzar acuerdos son vitales para poder seguir avanzando. Bueno, lo primero es presentarnos. Somos la Asociación de Pequeñas y Medianas Generadoras. Representamos a 14 empresas socias que representan 3.300 megawatts de capacidad instalada del sistema, que es más o menos el 12% de la capacidad del CEN. Pero para aprovechar bien el tiempo, entremos en detalles sobre el proyecto de ley de transición energética. Y lo primero que queremos decir, el primer punto que queremos recalcar es eh, que creemos que es un proyecto necesario e importante para el desarrollo del sector y agradecemos al Ministerio de Energía ponerlo en su agenda del segundo tiempo para poder discutir estos temas. Es importante decirlo como punto de inicio para que todo lo que digamos posteriormente, que obviamente tenemos algunos puntos que quisiéramos recalcar, pero creemos que es positivo que el Congreso en general hable de energía y podamos buscar soluciones a problemas apremiantes que tiene el sector. Creemos que es bueno recapitular un poco, y esto en este proyecto de ley partió en abril del 2023 como un caballo de carrera. El Ministerio proponía un proyecto de ley en que pudiésemos acelerar ciertas cosas que estaban detenidas en el sector y por tanto nosotros veíamos con buenos ojos poder sumarnos al Ministerio en este proyecto de ley que estaban proponiendo. Porque se basaba básicamente en tres lineamientos que ahí estamos exponiendo. Primero, aspectos que cuenten con consenso general entre los distintos grupos de interés. Obviamente que tenemos muchos temas en que estamos en desacuerdo y por tanto se veía como un buen apronte que este proyecto de ley se centrara sobre temas en que estamos de acuerdo. Lo segundo, que tuviese baja conflictividad en la discusión legislativa. Obviamente que si metemos la mano al cliente libre, o al cliente regulado, obviamente que va a ser un proyecto que va a ser difícil de aprobar. Por tanto, estábamos también contentos de que nos centraran en ese tipo de detalles. Y tercero, promover modificaciones legales que tengan alta incidencia e impacto a nivel regulatorio. Creemos que la transmisión hoy día efectivamente es una gran deuda que tenemos para poder seguir desarrollando líneas que puedan ayudarnos a traer energía del norte hacia el centro-sur
y por tanto creíamos que este proyecto tenía un gran impacto regulatorio. Y básicamente habían tres pilares que se querían trabajar en este proyecto de ley, en esta idea matriz del proyecto. Lo primero, el desarrollo eficiente de horas de transmisión. Lo segundo, un sector eléctrico que esté enfocado en el cambio climático, que creemos que es fundamental. Y también promover la competencia y el fomento del almacenamiento, dado la reciente ley de almacenamiento que aprobamos hace unos meses. El problema fue que, si avanzamos un poco el tiempo, en junio del 2023 vimos que este caballo de carrera se transformó en un caballo de carga. ¿En qué sentido? Que empezaron a agregarse por parte del ministerio ciertas temáticas que tenían que ver más con la contingencia que con una visión a largo plazo para poder mejorar la transmisión en el país. Si hacemos una diferencia entre el proyecto de ley que se nos presentó en abril con el que se nos presentó en el Ministerio de Relaciones Exteriores ahí en una reunión con embajadores en junio del 2023, vimos que habían temáticas que no estaban presentadas que se fueron agregando y entendemos que eran fruto de la contingencia. Por ejemplo, solamente nombrar dos, el tema de la reasignación de los ingresos tarifarios y la licitación de almacenamiento. Y luego después, si seguimos avanzando en el tiempo, en julio del 2023, al poder revisar el proyecto de ley, vimos que había nuevas incorporaciones que más dudas nos generaron. Primero teníamos la modificación a la definición de potencia y suficiencia. Se abre la posibilidad de que sociedades anónimas, filiales o coligadas participen, transmisoras participen en el segmento de generación, y también se incorporaba un nuevo principio al coordinador que era propender a una operación del sistema eléctrico bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí nosotros queríamos centrarnos en el informe de impacto regulatorio. Todos sabemos que desde el 2019, en el instructivo presidencial, buenas tardes, ministro. Todos los proyectos de ley que ingresan hasta Congreso Nacional tienen que contar con un informe de impacto regulatorio en que establezca cuáles son los impactos en la productividad, incluyendo un análisis de costo-beneficio de la regulación. Creo que de hecho el ministro en la última locución le ha puesto importancia a esto de ver los costos-beneficios que tienen las regulaciones. Y nosotros hemos revisado este informe de impacto regulatorio, tanto el corto como el largo, y la verdad que vemos que más que certeza genera dudas con respecto a cuáles son las bases que se tuvieron para hacer las regulaciones. Por ejemplo, si vemos este cuadro que fue sacado de los informes de impacto regulatorio, se señala que los costos serían solamente para el sector público y los beneficios serían para las personas naturales y para las empresas. Y de acuerdo a los análisis que hemos hecho nosotros, vemos que sí existen costos tanto para las personas como también para las empresas del sector. Obviamente que podemos entrar en el debate de si esos costos son razonables o no, o si se pagan o no se pagan dentro del balance, pero creemos que al menos este cuadro no se condice, no se explica en el informe de impacto regulatorio. Y es importante que los informes de impacto regulatorio no son un papel o una burocracia, sino que es importante en un sistema tan complejo como el energético saber cuál es el balance de los costos-beneficios para saber si las regulaciones son buenas o no. Creemos que tenemos bastante experiencia en regulaciones que quizás les faltó un poquito más de cabeza, un poquito más de pensarlas para poder no hoy día estar viendo cómo las solucionamos en el mundo regulatorio. Y por lo mismo, dado que no tenemos un informe de impacto regulatorio que podamos nosotros leer o poder cuantificar, este proyecto de ley creemos que para que pueda avanzar tiene que responder a ciertas preguntas que no están respondidas todavía y queríamos expresárselas al Congreso para que podamos tenerlas en este debate. El primero, y ya lo había esbozado antes, ¿cuál o en qué se traduce el nuevo rol del coordinador presentado en el proyecto de ley? ¿Cómo cambia? ¿No hay orden de prelación, por ejemplo, entre los principios de seguridad y calidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional con este nuevo principio que se agrega al coordinador? Lo segundo es respecto al informe de impacto regulatorio que señala la existencia que son solamente costos para el sector público. Creemos que sí, este proyecto de ley genera ciertos costos para las empresas y para las personas naturales que deberían transparentarse, y también celebro, ministro, que ustedes hayan propuesto en la reunión anterior, en la sesión anterior del Congreso, por su intermedio, presidente, el tener una persona externa o una asesoría externa para ver si los costos que ustedes están sacando tienen relación con la realidad. El tercer punto es que se ha estimado que el impacto regulatorio a las pérdidas de señales de localización, en el futuro, dada la reasignación de ingresos tarifarios. No sabemos si esta reasignación de ingresos extraordinarios efectivamente significan una pérdida de las señales de localización. En cuarto lugar, cómo desincentiva el establecimiento de inversión privada en almacenamiento en la instalación de 2.000 megawatts de almacenamiento remunerado como infraestructura. También estamos estudiando la presentación del ministro en la sesión anterior por su intermedio, presidente, pero creemos que sí genera un impacto para las empresas socias nuestras que están invirtiendo fuerte en el almacenamiento y que van a tener que entrar a competir con estos 2.000 megawatts de almacenamiento remunerado como infraestructura que no sabemos bien cómo se va a incorporar. Por otro lado, tampoco encontramos en el proyecto de ley ni en el informe de impacto regulatorio qué aplicación y qué problema se quiere solucionar con las soluciones de almacenamiento propuestas. Sabemos que hay almacenamiento de corto, mediano, largo plazo y también distintas tecnologías, y cada una de estas
en aplicaciones responden a problemas distintos que tiene el sector. Sabemos que el problema principal es traer la energía o almacenar la energía del norte para traerla al centro en la noche, pero el problema es un poquito más complejo y no se responde. Y por último, ¿qué relación tiene con la idea matriz del proyecto el cambio de demanda máxima? Y con ello, ¿cuál es el perjuicio generado para las empresas que participan en el mercado de potencia? Sabemos que hoy día hay problemas, empresas que tienen problemas económicos con el norte, que ellos al momento de hacer su inversión, tenían una propuesta de demanda máxima que se está modificando con este proyecto de ley. Entonces tampoco vemos la estimación de ello. Entonces, en resumen, solamente agregar o tratar de sintetizar con tres ideas. La primera, como lo decíamos, felicitamos al Ministerio de Energía que ponga esto en tabla, creemos que es un proyecto importante y también celebramos que el Congreso le dé la celeridad. Lo segundo, como decía antes, ojalá volver a la idea matriz del proyecto de tener en un proyecto de ley que sea de fácil tramitación, que se centre en los temas que tenemos consenso en el sector y no se centre en los problemas. Tenemos muchos problemas que podemos conversar en una mesa quizá de largo plazo, pero podremos centrarnos en este proyecto de ley en las cosas en que sí tenemos consenso. Y en tercer lugar, manifestar la disposición de este gremio de generadores pequeñas y medianas a participar de las discusiones para poder tener, como decía antes, una discusión constructiva que pueda llevarnos a buenas soluciones en el futuro. Así que muchas gracias de nuevo por la oportunidad de presentar y quedamos obviamente abiertos a preguntas o dudas que puedan surgir de la presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, don Matías. Se ofrece la palabra a los señores miembros de la comisión. Ok. Entonces, vamos a ofrecer a la consultora Moray Energy. ¿Está don Rodrigo Quinteros? Sí, estoy presente. Ya. ¿Va a hablar usted o va a hablar también Voy a hablar. Va a hablar usted. Ok. Se ofrece la palabra entonces. ¿Ahí se escucha? Perdón. Perdón. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho a presentar nuestra opinión sobre algunos aspectos de este proyecto de ley. Moray es una consultora del sector eléctrico que ya tiene más de 10 años de existencia y que se enfoca en apoyar a inversionistas en el sector y también grandes consumidores. Muchas de las grandes transacciones que se hacen en Chile, negociaciones de acuerdos y contratos, pasan por nuestra consultora y por lo tanto creemos que tenemos algo que decir para aportar desde esa perspectiva, de manera que el proyecto de ley efectivamente funcione en el ambiente privado en que opera el sector. Una lámina muy breve de contexto que creo que es importante para la comprensión en general del proyecto es que en Chile tenemos claramente, ¿no es cierto?, una distribución de recursos naturales para generar energía que es dispar. Y la zona norte, las regiones del norte, por ejemplo, son privilegiadas en recursos solares y se puede producir la energía solar a un costo que es probablemente la mitad, incluso menos de la mitad de lo que se puede producir la misma energía solar en la zona centro y por lo tanto existe un evidente beneficio en desarrollar infraestructura de transmisión para que los usuarios puedan acceder a esa energía, ¿no es cierto?, al costo que se muestra ahí del orden de $20 en el horario solar, en lugar de, ¿no es cierto?, tener que comprarla y producirla en las zonas más de menores calidades de recursos. Una cosa similar ocurre en la situación de la energía eólica. En el sur, zonas de Puerto Montt, tenemos recursos con mucho mayor calidad, más disponibilidad de terreno, que por lo tanto es claro que el sistema se tiene que desarrollar a través de la transmisión y eso debe ser el foco, y fue el foco en el 2016 de la reforma que se hizo para poder efectivamente impulsar el desarrollo renovable. Aquí esta lámina muy brevemente muestra todo lo que
el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, con el ministro Pacheco, impulsaron en su época, que fue una reforma muy potente, en donde se generó, ¿no es cierto?, el concepto de que el sistema de transmisión iba a pasar a ser planificado por el Estado para exactamente darle acceso a todos los a participantes del mercado, a que pudieran desarrollar proyectos de energía renovable en base a esos recursos que son de gran calidad y que están alejados de los centros de consumo, ¿no? Y se hizo todo un diseño con esa mentalidad, y abajo aparecen los resultados de las licitaciones, ¿no es cierto?, que se produjeron después del anuncio y después de la promulgación de esta ley, donde una gran cantidad de inversionistas, aproximadamente el 50% de los actores que se adjudicaron estas licitaciones fueron nuevos actores, por lo tanto se creó mucha competencia, con precios muy bajos, de hecho desplazaron a los incumbentes y por lo tanto en esa perspectiva fue un éxito, y la idea es que sigamos en esa senda y no retrocedamos. Estos actores, algunos han tenido problemas porque el concepto, ¿no es cierto?, de expansión de transmisión, que es necesario, ¿no es cierto?, para poder acceder a estos recursos renovables, no ha sido lo exitoso que uno hubiera querido, lo que no significa que haya que retroceder en el concepto, sino que a lo mejor hay que acelerar ese concepto. Bueno, respecto a las opiniones que tenemos y que creemos que son opiniones que probablemente van a estar en la cabeza de los inversionistas del sector, es que hay dos temas centrales en este proyecto de ley que llaman la atención. Uno es la reasignación de ingresos tarifarios, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Nosotros somos una consultora independiente, trabajamos transversalmente con todos los actores de todo tipo, tanto la oferta como la demanda, y creemos que es un buen instrumento que mitiga los riesgos de comercializar energía basada en proyectos que están ubicados en regiones. Sin este instrumento, creemos que es más riesgoso tomar compromisos de venta de energía con proyectos de la zona norte y de la zona sur que con este instrumento. Por lo tanto, creemos que es bueno este instrumento. También al disminuir el riesgo, aumenta la posibilidad de que haya más competidores. Por lo tanto, es bueno para la competencia y reduce lo que llamo el riesgo de consolidación. ¿Qué es el riesgo de consolidación? Que básicamente, si los actores ven que por tratar de vender energía producida en el norte, en el centro, tienen que asumir un tremendo riesgo de disparidad de precios, puedan inhibirse, ¿no es cierto?, de seguir haciendo esa oferta y terminen siendo intermediarios que venden su energía, ¿no es cierto?, a otros players más importantes, más grandes, que van a empezar a consolidar la oferta y eventualmente a no transferir todo el beneficio que mostraba en la primera lámina a los usuarios. Por lo tanto, vemos que es un instrumento valioso. No es un salvataje, como se ha dicho. Yo mismo fui un impulsor de lo que fue finalmente el artículo 114 bis en el año 2015, y le planteé a la Comisión Nacional de Energía en ese año, el 2015, antes que existieran todos estos problemas, de que el diseño de los contratos obligaba a las empresas a tomar unos riesgos que en el papel estaban. Ahora, claro, ocurrió Ucrania y esos riesgos se hicieron enormes y provocaron un descalabro. Si no hubiera ocurrido Ucrania, a lo mejor hubiese sido más abordable. Pero conceptualmente ese riesgo estaba y ese riesgo es incorrecto que esté desde una perspectiva de asignación de riesgo. Entonces no es un salvataje, sino que es más bien resolver un diseño incompleto de mercado en que necesitamos, ¿no es cierto?, como dije al principio, necesitamos como país poder usar los recursos renovables que están en el norte, los que están en el sur, y traerlos a las zonas de consumo que están en el centro a través del sistema de transmisión, y que ojalá podamos comprarlos al costo que tiene esa energía y no con una prima por riesgo gigantesca o eventualmente incluso con un desarrollo muy inferior de la oferta producto de estos riesgos. Creemos que no genera aumentos de costo a los usuarios en el largo plazo. Obviamente, en lo inmediato, los usuarios están recibiendo un descuento por este concepto que empezaría a reducirse, pero en general, si los sistemas de transmisión se desarrollan como deberían desarrollarse,
este ingreso tarifario en valor esperado debiera tender a cero. Por lo tanto, si las cosas se hacen bien, esto no es un tema. El problema es que es un riesgo. Y para los inversionistas es un riesgo. Y eso puede generar un problema. Por otro lado, hay un proyecto, en el proyecto de ley, perdón, hay una iniciativa de incorporar una licitación de almacenamiento masiva, ¿no es cierto?, por parte del gobierno con ciertas reglas. En general, tal como está planteado en el documento actual, vimos que hubo algunos cambios. Nos parece que es muy disruptivo para un mercado de generación que en general ha sido un mercado privado, en donde los privados han actuado bien, han reaccionado frente a las señales de precio. Los privados en general son eficientes en hacer eso, entonces nos parece que no tiene mucho sentido hacer eso. Hoy día nosotros mismos en nuestras oficinas estamos atendiendo a muchos clientes que están desarrollando proyectos de almacenamiento por su cuenta, a su riesgo, y por lo tanto no vemos por qué el Estado tendría que empezar a involucrarse más allá y eventualmente a transferirle costo a los usuarios por esto, porque nos parece que hay incentivos para que los privados asuman todo esto. Si se implementa, no obstante, ¿no es cierto? Sí sugerimos hacer algunos cambios que más adelante los voy a mostrar muy brevemente. Estas láminas yo creo que ustedes ya han revisado probablemente qué es lo que es el ingreso tarifario, cómo se genera, y las situaciones que deben enfrentar los suministradores, ¿no es cierto?, cuando se enfrentan a congestiones y a tremendos diferenciales de costos marginales que los obligan a asumir unos costos que a veces los pueden llevar incluso a la quiebra. Creemos que, por otro lado, es razonable la reasignación, porque los que están asumiendo riesgos aquí en la comercialización son los generadores. Los usuarios están accediendo por parte de los generadores renovables a precios estables, fijos, y por lo tanto están protegidos de ese riesgo, y los que están absorbiendo ese riesgo en realidad son los propios suministradores. Por lo tanto, desde una perspectiva de asignación de riesgo corresponde que reciban SIT también. El riesgo de consolidación que les mostraba es una de las cosas que a mí más me preocupa. Hasta ahora hemos tenido una actividad fuerte en el sector. Es un sector que mueve mucha inversión. Muchos fondos de inversión han venido al país a hacer sus propios proyectos. No solamente es ENE, no solamente es Acción, las grandes compañías, sino que también han venido muchos fondos internacionales atomizados y han empezado a desarrollar proyectos, lo cual es bueno. Es justamente eso lo que le hace el desafío, ¿no es cierto?, a los incumbentes, y permite que los precios se mantengan honestos o bajos. A mí me preocupa mucho que esta regla de asignación de ingreso tarifario, dado el precedente que tuvimos con Ucrania, en donde se mostró que con la falta de este instrumento las compañías pueden enfrentar incluso la quiebra, ya no vamos a tener el mismo interés, si es que no se arregla esto. Nosotros trabajamos mucho con bancos que están participando en financiamiento de proyectos y cosas así, y la verdad es que están muy, muy escépticos de seguir si es que no hay cambios que permitan mitigar los riesgos, y si eso ocurre, entonces ya no vamos a tener tanta participación de estos nuevos proyectos, sino que vamos a tener probablemente una situación en donde va a haber menos proyectos, menos desarrollo en las regiones de lo que debería haber de estas fuentes, y los inversionistas van a pasar a tomar un rol más pasivo, van a ser los proveedores de los grandes generadores que tienen su base diversificada y que pueden, en el fondo, absorber estos riesgos, ¿no es cierto? Y eventualmente se corre el riesgo de que el bajo costo de la energía solar que mostraba al principio no llegue a los usuarios, sino que se quede en el medio, en alguna de estas. Entonces, esta medida es positiva. Yo les recomiendo apoyarla. ¿Algunas sugerencias? Extender su aplicación al sistema zonal. Cerca de un 30% de los ingresos tarifarios se generan en los sistemas zonales. El proyecto actual dice sistema nacional. Eso habría que mirarlo. La redacción del texto, yo sugeriría algunos ajustes para que sea más claro que esa compensación llegue a aquellos que están tomando riesgos de comercializar a través del sistema de transmisión y no a cualquier persona que está especulando en el sistema, sino que es alguien que le puso un precio al cliente barato, confiando en el sistema de transmisión.
todo el IT que exceda al umbral que se ha definido, ¿no es cierto?, debería ir a los generadores para generar estos incentivos que he mencionado. Se podría limitar la reasignación en el caso que sea mucha, que pase del caso base, por decirlo así. Y también el cálculo pensamos que tiene que ser horario y tal vez debería quedar dicho eso en alguna forma, para que no haya distorsiones. Solo para finalizar, respecto del proyecto de almacenamiento, nosotros notamos que hubo una propuesta del ministerio en el sentido de incorporar una licitación de servicio de almacenamiento que nos parece en la línea correcta, es decir, si se va a intervenir, en general nosotros preferiríamos que no, pensamos que no es necesario, pero si se va a intervenir, tal vez la forma de intervenir menos invasiva es a través de generar una licitación de servicio de almacenamiento. Lo único que sugerimos, ministro, por su intermedio, presidente, es que a lo mejor el orden es distinto. A lo mejor no hay que desarrollar una licitación de infraestructura y luego una licitación de servicio, sino que más bien hay que hacer la licitación de servicio, dejar que el mercado diga qué cantidad se necesita, qué precio se está dispuesto a ofrecer, y a partir de eso se defina qué es lo que hay que licitar. Eso, muchas gracias. Gracias. No sé si... Director Rodrigo Quintero. Escuchamos la palabra a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales ¿Cambiamos? Sí. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sería para efecto de la grabación que no se pudiera identificar para que quede registrado. Sí, muchas gracias, presidente. Mi nombre es José Manuel Contardo, soy presidente de la Asociación de Pequeños Medios de Generación Hidroeléctrica y me acompaña Rafael Loyola también, que es nuestro director ejecutivo de la asociación. Yo solamente voy a hacer, la presentación la va a hacer José Manuel. Yo solamente voy a hablar respecto a brevemente respecto a quiénes somos y a quiénes representamos finalmente. Nosotros somos una asociación que visibiliza un segmento de energía renovable bastante invisibilizado en este país, que es la hidroelectricidad. Representamos la energía hidroeléctrica, que es la energía con mayor presencia en el mundo, la energía renovable con mayor presencia en el mundo. Estamos hablando del 65% de toda la energía renovable en el mundo es hidroeléctrica. Ese es nuestro primer punto, solamente para partir, para que nos ubiquemos. Nosotros representamos a productoras de energía renovable hídrica pequeñas y medianas, hasta 20 megawatts, y tenemos como característica que en gran parte hacemos sociedades con los mismos regantes y estamos instalados en canales de riego, por lo tanto hay un virtuosismo en ese sentido, en el sentido de, en fondo, compartir beneficios, utilidades con muchas organizaciones de usuarios de agua. Ahora José Manuel, por favor, continúa. Bueno, en beneficio del tiempo, comienzo inmediatamente, primero diciendo que el proyecto de ley nos parece que quiere apuntar en la línea correcta y estamos de acuerdo en que se quiera incentivar el almacenamiento. Sin embargo, tenemos inquietudes sobre aspectos que se han comentado en las presentaciones pasadas, sobre los lineamientos que están detrás de cómo se está haciendo este incentivo al almacenamiento, y que creemos de que podría ir en contra de un mercado eficiente, competitivo y sostenible, que creo que eso iría en beneficio de todos. Vamos a presentar 4 puntos, uno respecto a los lineamientos del almacenamiento, de la licitación, si es que resulta o no en un mecanismo eficiente. Después vamos a ver algo sobre la reasignación de IT, donde por el contexto actual creemos que va a ser materialmente poco relevante la reasignación en términos económicos. Tenemos una inquietud también respecto a la integración vertical que se propone en la modificación,
donde creemos que habría que mantener la restricción de integración vertical. Y finalmente sobre el cuarto principio de la operación del sistema, que si bien estamos de acuerdo en que se propenda una matriz renovable lo antes posible y lo mejor posible, creemos que puede tener consecuencias en la eficiencia del sistema. ¿Cómo avanzo aquí? Gracias. Respecto a la licitación, bueno, se había mencionado en otra presentación también de que hubo una reciente modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos para que los privados pudieran invertir en almacenamiento, y lo están haciendo. Y vemos en términos generales que esta licitación entra como por el lado a competir con estos proyectos que los puede o retrasar o incluso inviabilizar. Los beneficios que se han presentado por parte del Ministerio durante este proyecto creemos que son muy sensibles a los supuestos que hay detrás, y existe algo de dispersión en la información que se ha publicado. Hoy día no conocemos, la verdad, el detalle de los modelos y los supuestos que respaldan los datos del Ministerio, pero sí el coordinador hace poco hizo una publicación de un informe de almacenamiento, y que llega a conclusiones similares a las que tiene el Ministerio, y con un estampillado también similar. Sin embargo, analizando ese estudio, empezamos a analizar, por ejemplo, los costos de inversión en almacenamiento, y notamos que si comparamos lo que considera el coordinador en ese informe con respecto a la Agencia Internacional NREL, que tiene su prestigio, hay diferencias relevantes en los costos de inversión. Y lo mismo pasa con los costos de combustibles, que si comparamos lo que dice el coordinador con lo que dice la Comisión Nacional de Energía, pueden haber diferencias del orden del 6% en el carbón y 15% en el gas. Ahora, eso tiene impactos relevantes en los beneficios que estaría. El reporte del coordinador dice que hay un beneficio del orden de 500 millones de dólares, pero si uno sensibiliza estos parámetros, podríamos llegar a una situación diametralmente opuesta. Entonces, a eso es lo que me refiero, que es muy sensible. Ahora, forzar el almacenamiento por una licitación, porque en el fondo hay una planificación que indica un volumen que entraría en una fecha determinada, genera creemos una fuerte afectación competitiva en el mercado mayorista de generación, y como se señaló en otras presentaciones, va en detrimento de los incentivos de la incorporación del almacenamiento privado, dado que se reduce el arbitraje de precios, y también de generación renovable 24/7, que por cierto está presente también en la noche, y que es parte de lo que necesitamos resolver en la matriz, entre ellas la hidroeléctrica, la concentración solar de potencia y la geotermia. Creemos que la licitación, en la manera que se pretende propender al almacenamiento, no está asegurando la eficiencia económica, o no nos queda claro por lo menos todavía, y pueden haber problemas de competencia también con el mercado de generación, según lo que planteé antes. Y tampoco hay una neutralidad tecnológica, porque se está decidiendo finalmente por una batería, pero también hay otras formas de hacerlo, como sería la generación nocturna. Y es importante que la regulación, si bien puede tener preferencias ambientales y climáticas, no debería tener preferencias tecnológicas. Se están trasladando riesgos que son propios de un mercado de generación a clientes, y que eso en cierta medida termina ocultando las señales de precio eficientes. El suministro eficiente y justo requiere fomentar una competencia sana entre distintos actores renovables en igualdad de condiciones. Conceptualmente, además, el almacenamiento vemos que es propio de un mercado de generación y no de la transmisión, en especial si estamos hablando de almacenamiento de larga duración. Y nada debería impedir tampoco de que los propios usuarios de repente puedan participar con almacenamiento, si les conviene hacerlo. Y creemos que sería más adecuado buscar mecanismos de fomento y desarrollo, que pueden ser tanto el mercado de generación como la demanda, que permitan la incorporación lo antes posible del almacenamiento o de la generación nocturna. Al respecto, mecanismos pueden existir como los requisitos para licitaciones reguladas, el reglamento potencia, y también hemos visto otros mercados que han hecho fondos de fomento concursables, que también podrían servir en este caso, como el mercado de telecomunicaciones, con la ley 18.168, artículo 28, que tal vez se podría analizar y revisar si es aplicable en este caso. Algo similar. Respecto a los ingresos tarifarios, aquí yo tengo una visión un poco distinta a lo que planteó mi antecesor. Primero quiero poner un tema de contexto. A la derecha hice unos gráficos que se ven un poco complicados, que son perfiles horarios de cada mes desde enero de este año.
Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que efectivamente a principios de año tuvimos una seria condición de desacople entre el sistema norte y el sistema sur. El desacople no se produce en la noche, donde se despacha el diésel y en el fondo y que genera tantos problemas de precio altos. El problema se está generando en horarios diurnos, donde la generación del norte que viene hacia el sur, producto de la generación solar principalmente, no alcanza a llegar. Pero esa condición está cambiando y ya está cambiando desde julio en adelante. Vemos que los sistemas están acoplados por la mayor generación hidroeléctrica después de las lluvias, pero esto también va a ir cambiando con la alta penetración solar fotovoltaica que no solamente se está desarrollando en la zona norte, sino que también en la zona sur y centro. Y aparte de otra generación renovable eólica que está entrando en forma masiva en los próximos años. Entonces, el desacople, a pesar de que hayan sequías a futuro, casi va a ser imperceptible, en especial en horario solar. Entonces, pareciera ser que la prioridad no está hoy día tanto de la transmisión, que es importante obviamente, pero la urgencia hoy día es cómo hacemos para trasladar la energía que está de día a la noche. Y eso se puede promover tanto con baterías o como por generación que sea capaz de entregar energía nocturna como la geotermia, la hidroeléctrica y la concentración solar. Volviendo al ingreso tarifario, nosotros estimamos de que, dado que va a haber poco desacople, económicamente el impacto puede ser poco relevante. Los mismos estudios que se han hecho con proyecciones de largo plazo también muestran de que el desacople día y noche, perdón, en horario solar es muy bajo y en la noche no hay problemas de limitación tampoco. Y en términos conceptuales, si es que el impacto más encima va a ser bajo, creemos de que sería bueno de que se mantenga la señal de ingresos tarifarios en los clientes. Respecto a la integración vertical, aquí me quiero referir solamente a un punto. Tenemos dudas de la pertinencia, si es que vale la pena abrir este tema, pero hay que recordar la ley Corta 1 del 2004 llevó a Endesa a vender el Transelec precisamente por el peligro que implicaba la integración en generación-transmisión, que ahora se le estaría agregando eventualmente el almacenamiento. Entonces, creemos de que va en línea contraria a lo que se ha tratado de hacer para el fomento de la libre competencia y sugerimos mantener la prohibición de integración vertical. Y respecto al cuarto principio, que se busca propender a una matriz con menos gases de efecto invernadero, o sea, estamos de acuerdo con la idea del principio y de que se favorezca una matriz renovable lo más fuerte posible. Sin embargo, creemos que mecánicamente el meter este concepto en la operación del sistema puede chocar con los principios de eficiencia y principios de seguridad. Entonces se puede enredar. Hoy día ya hay ciertos choques entre seguridad y eficiencia y se ha terminado propendiendo la seguridad más que la eficiencia en algunos casos. Entonces eso ha también estresado a la cadena de los generadores y los estreses financieros que hemos visto en la prensa. Entonces, una matriz limpia es una meta país que es transversal y compartida por todos. Pero no lo lograremos si no tomamos en cuenta la eficiencia y al contrario terminaremos creciendo el costo de los usuarios y eventualmente perjudicaremos nuestra base de crecimiento país. Entonces sugerimos de que se propenda efectivamente la matriz renovable, pero vía mecanismos técnicos y económicos de largo plazo, como puede ser el incremento del impuesto verde, los polos de desarrollo, fomento a atributos renovables, trámites de aprobaciones ambientales, asignación preferente, por ejemplo, la potencia de suficiencia. Y aquí para terminar, creo que en resumen, lo que nos preocupa es de que este esquema de licitación, no así las modificaciones estas que se publicaron el 13 de septiembre, pero refiriéndome al texto que está, terminaría beneficiando principalmente a los incumbentes que se encuentran sobrecontratados. Y en paralelo quiero terminar con algo que encuentro grave en el sistema y que tiene que abordarse, que tiene que ver con una sobreoferta que se está haciendo de energía en horarios donde el sistema ya no la necesita. Como vimos, hay costos marginales cero. Entonces, aquí hay un tema que puede provocar un impacto tanto más grande de lo que se trata de resolver con el proyecto de ley, que tiene que ver con la tarifa con los usuarios, y que el coordinador ya lo ha advertido y que solicita corregir un cambio que más encima podría requerir poco tiempo y que tiene que ver con un reglamento que ha mal interpretado
el mecanismo de estabilización establecido en la ley por una fijación de precio que genera un subsidio cruzado. Eso, para los PMG solares fotovoltaicos me refiero específicamente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por su intervención. Y finalmente, Chile Sustentable, señora directora, señora Sara Larraín. Quiero informar de que vamos a tener esta comisión hasta la 1:30, porque después vamos a tener una reunión de los señores senadores con el Ejecutivo. Entonces, para tratar de ajustarnos los tiempos. Ya, vamos al otro. Entonces el último, ¿no? Acá, ese. Ese ya. Y me complico. Este. Voy a compartir. Ok. Voy a la pantalla completa. Aquí no. Ahí. Tranquilo. Muchas gracias, señor presidente. Yo soy Sara Larraín, directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable. No somos una consultora técnica, somos más bien una fundación que ha seguido yo diría, la transformación energética de Chile desde particularmente la crisis del gas. Trabajamos muy fuertemente en el tema del sistema abierto en la ley corta 1 y 2, y después trabajamos particularmente con el senador Horvath en todas las legislaciones que han hecho posible cambiar o adelantarnos a otros países en tener hoy día un liderazgo en una matriz energética más limpia, más independiente de los combustibles importados y sucios, y al mismo tiempo con un escenario importante de poder tener energías más limpias y más económicas tanto para el desarrollo nacional como para las familias chilenas. Me voy a concentrar particularmente en los dos temas que creemos que resuelve la ley de transición energética. El primer punto es que creemos que el proyecto es cierto. Nosotros cuando fuimos en abril a la primera presentación, prácticamente era un proyecto de ley que corregía la no aplicación o la no ejecución de la ley de transmisión del año 2016. La primera versión era corregir el tema de transmisión. Y por lo tanto, todos los atrasos en el desarrollo y lo que estábamos viendo es la extrema congestión de la transmisión. Porque si bien es cierto, fuimos hacia las franjas públicas, ¿no es cierto? Fuimos hacia los polos de desarrollo. La verdad es que esa ley, a partir del año 2016, no se implementó. Y lo que tenemos hoy día como extrema congestión, proyectos que no se hacen, proyectos que están paralizados, etcétera, es porque simplemente no se ejecutaron. Lamentablemente, los gobiernos siguientes al año 2016 no implementaron esta ley, y si no, no tendríamos la extrema congestión y no tendríamos este problema de localización sin transmisión que tenemos hoy día. Entonces creo que aquí ha habido una responsabilidad del Ejecutivo en no implementar las legislaciones, las regulaciones que el Congreso aprobó en esa época, que no fue fácil la ley de transmisión. Como consecuencia de la extrema congestión, obviamente tenemos parte importante del vertimiento creciente de energía limpia, se refiere a esta extrema congestión, parte no, pero parte sí. Y obviamente eso mismo ha llevado la congestión en la transmisión a este extremo de los ingresos tarifarios por congestión, que finalmente terminan distorsionando también el mercado. Y que obviamente hay algunos que sufren la congestión,
pero que no son compensados por ese impacto o por ese, claro, por ese impacto de no tener acceso dentro de una política que se supone que dejamos muy claramente era una política de acceso abierto. Pero resulta que hay una serie de sectores que se les señaló acceso abierto, que se localizaron en distintos lugares y que hoy día obviamente son los más afectados en el tema de congestión. Entonces, el tema de los ingresos tarifarios excedidos claramente genera distorsiones de mercado. Y creo que la ley va en la dirección correcta de realmente poder redistribuir aquello con el objeto de reducir las distorsiones de mercado y al mismo tiempo generar, digamos, alivio en los riesgos de los sectores que están afectados por la congestión de la transmisión. Yo difiero del presentador anterior, creo que tenemos un escenario hacia adelante, hasta que no tengamos la línea grande particularmente, tenemos un escenario los próximos 5 o 7 años con el mismo problema y probablemente más intensificado porque están entrando más proyectos en estas zonas donde justamente hay una dificultad y extrema congestión en la transmisión. Por lo tanto, aquí, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un sentido de urgencia. Tan urgente como lo tarifario, aquí hay un sentido de urgencia de verdaderamente abordar estas distorsiones y estos riesgos excesivos en el mercado eléctrico. El segundo elemento fundamental de la ley, y que nosotros mirando la perspectiva desde el año 2005 hasta ahora, es que creemos que está incorporando instrumentos habilitantes para la carbono neutralidad del año 2050, elementos reales. Se habla mucho esto hoy día, todos los instrumentos regulatorios dicen carbono neutralidad, pero el tema es pasar del discurso a cuáles son las acciones que van a hacer esto posible y a quién va a beneficiar. Y acá creo que, y ahí tengo una pequeña diferencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba el representante de Moray, pero creo que hay una pequeña diferencia en lo que él plantea. Y nosotros creemos que la licitación de capacidad de almacenamiento a través puede ser de un formato servicio, o a través de un formato específico de ciertos elementos, horarios, etcétera, etcétera, creemos que es absolutamente fundamental hoy día si queremos expansión de energías renovables variables. La expansión de energías renovables variables se está encontrando, ya está en una situación compleja de congestión en la transmisión. La transmisión no va a llegar rápido. No tenemos franja fiscal, por lo tanto, el Estado no le entrega resuelta la franja al que está haciendo la transmisión. Y eso va a incluir demoras. Las demoras del proyecto pasado las tenemos que incorporar, si no vamos a de nuevo a enfrentar los mismos problemas. Entonces, creemos que licitar y acelerar con la licitación una capacidad de almacenamiento es absolutamente fundamental hoy día para apoyar esta expansión de las energías renovables que están entrando. Hemos visto 4.000 megas, hemos visto 3.000 el año siguiente, hemos visto etcétera, etcétera. Todos van a llegar al cuello de botella en el cual estamos hoy día, que es fatal porque vertemos energía limpia y tenemos que comprar energía sucia a unos precios que son los que estamos viendo. Particularmente porque además no es un tema nuevo esto que se requiera una expansión del almacenamiento para apoyar las energías renovables, sino que la misma política energética, desde la época de Pacheco, el gobierno Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, también han señalado hoy día, y en la versión anterior, todos estamos hablando de 70 o 80% al año 2030. ¿Cómo se va a transmitir eso en 5 años más? En los próximos 5 años, ¿dónde se va a almacenar eso en los próximos 5 años? Entonces, aquí también hay un sentido de urgencia que a mí me parece que es donde tiene que intervenir el sector político, porque el sector técnico está bien, va avanzando y va ofreciendo las alternativas, pero aquí hay una decisión que tanto el Congreso como el Ejecutivo tiene que tomar y que es la oportunidad.
en relación a responder a necesidades urgentes como la que está presentando esta expansión de las energías renovables, que son las que queremos para la carbono neutralidad del año 2050. Y en segundo lugar, creemos que hay mecanismos habilitantes para el desarrollo eléctrico en general de largo plazo, que además es compatible con las nuevas leyes, particularmente con la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene que ver con compromisos climáticos, cumplimiento de compromisos climáticos, que hoy día son acuerdos internacionales y tenemos que cumplirlos, pero también en relación a avances en la descontaminación local. Nosotros tenemos hoy día particularmente, no solamente en el caso de las 5 comunas donde están las carboneras, sino que las comunas donde están las centrales a gas, que tienen las centrales de biomasa, hoy día tenemos que responder tanto a los compromisos climáticos internacionales como a cumplir los planes de descontaminación en aquellas localidades que tienen situación de saturación. Y obviamente un punto fundamental que han planteado varios de los presentadores hoy día es que Chile debiera asumir, después de lo que nos ha pasado, por la dependencia, no solamente de la crisis del gas, lo que nos pasó con la guerra de Ucrania, debiéramos tomarnos digamos, en serio la mayor independencia energética en base a alternativas energéticas propias. Y que por lo tanto lo importado sea un adicional, fue un respaldo, pero que no sea la base fundamental de nuestra matriz. Ahora, la ley tiene 3 aportes específicos que son los que quiero mencionar. Me voy a referir a 2 de ellos, pero el primero obviamente resuelve los vacíos e ineficiencias en el desarrollo de la transmisión y los obstáculos que no fueron enfrentados debido a la no aplicación de la ley de transmisión del año 2016. Y por lo tanto creo que aquí hay un énfasis, se retoma, se remira y se perfecciona, y creo que eso va en la dirección correcta, es obvio. Y ahí hay consenso absoluto, como han dicho todos los presentadores hoy día, pero ya es una cosa que se arrastra, entonces no hay otra visión. La facultad, que creemos que es importante que el Ejecutivo tenga la facultad de realizar licitaciones de infraestructura y almacenamiento, porque esto permite, como decía, acelerar el desarrollo de este segmento que contribuye a reducir los vertimientos, desplazamiento horario de generación limpia para abastecer la demanda y ahorro en infraestructura de transmisión también, y soporte de la misma transmisión. El almacenamiento no tiene por qué ser solamente un implemento, una infraestructura que va a hacer un desplazamiento de la energía. El almacenamiento, y como entiendo que está siendo ubicado, pensado en distintos lugares, es un tremendo soporte a la transmisión. Es decir, transmisión con almacenamiento pueden funcionar como un sistema mucho más, digamos, eficiente y permitir una operación más flexible de los mismos sistemas de transmisión. Entonces yo creo que aquí es tremendamente relevante que el coordinador cuente con este dispositivo que sirve tanto para el área de la generación como para el área de la transmisión, y nos va, claro, vamos a gastar en almacenamiento, pero vamos a ahorrar plata en transmisión, sin duda, porque hay cosas que van a ser más eficientes hacerlas vía transmisión y no a instalar otra línea con los impactos territoriales que eso significa. Y el tercer elemento es la reasignación de los ingresos tarifarios extremos. Aquí no estamos hablando de ingresos tarifarios comunes, estamos hablando, y la ley es súper clara al señalar una herramienta para reasignación de ingresos tarifarios extremos. El mecanismo de reasignación de los ingresos tarifarios está en la ley de transmisión del año 2016, no es nuevo. Aquí, en esta ley, no hay nada nuevo. Eso está en la reforma, en el 117 bis, donde claramente hay una compensación a afectados por la congestión, y claramente se hizo para reducir una distorsión de mercado. Se hizo el año 2016. Acá lo que se está acentuando y focalizando es resolver el problema que hoy día tenemos, que es el exceso de ingresos tarifarios. Entonces, no es el tema de que nos vamos a quedar con este problema, no. Aquí estamos resolviendo una distorsión que es este exceso. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo muy claramente. Otro elemento que creo que es relevante, que nadie lo tocó, pero creo que aquí hay aportes institucionales en el proyecto de ley,
Yo creo que aquí finalmente se están generando facultades institucionales que el Ejecutivo requiere para planificar y dar certidumbre a la inversión. Y creo que el mecanismo de ingresos tarifarios, el almacenamiento, etcétera, entregan certidumbre a la inversión. ¿Por qué? Porque entrega al Ministerio las atribuciones de avanzar hacia el sistema eléctrico bajo en emisiones, pero al mismo tiempo le exige desarrollar planificación de corto, mediano y largo plazo. Y hay una exigencia en este proyecto de ley. Por lo tanto, transparenta cómo se va desarrollando el corto, el mediano y el largo plazo. Y ahí están todos los distintos planes que se articulan y finalmente tienen coherencia entre sí, no que cada plan esté en una parte, digamos, distinta, desarticulada. Y segundo, es importante que se exige desarrollar diversos informes que robustecen el curso del desarrollo eléctrico. Tiene que haber un diagnóstico del estado actual y futuro de la transmisión, hay un análisis de la flexibilidad, hay un análisis de inercia, de la robustez de la red, de verificación de la constructibilidad de las obras que proponga la Comisión Nacional de Energía. Es decir, creo que aquí avanzamos mucho en cuanto a las facultades institucionales. Y termino con dos elementos. El tema de la licitación de almacenamiento o acelerar el almacenamiento no es un capricho del actual gobierno y de este proyecto de ley. Esto está en la política energética nacional, que es una mesa con múltiples actores. Por muchos meses, ahí se determinó la necesidad de 2.000 gigawatts al año 2030. Por lo tanto, lo que esta ley está señalando es ofreciendo un mecanismo para poder acelerar y lograr estos 2 gigas al año 2030. Entonces, no saquemos de que esto no, que es que a los inversores chicos va a llegar uno grande y nosotros no vamos a poder esto y que esto va a afectar a los privados. Discúlpenme, pero el que llega de afuera es privado y la empresa nacional también es privada. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, un lenguaje medio extraño para nosotros como fundación que se está planteando. Yo creo que aquí el proyecto de ley responde a una necesidad que identificó la política energética nacional, que es de consenso. Es de consenso de la sociedad civil, del empresariado, de los gobiernos. Y ahí me parece que ese es el fundamento. Y en esa misma política energética se dice que es para la operación óptima de un sistema eléctrico 80% renovable al año 2030 y 100% renovable al año 2050. Por lo tanto, ese es el tema real de la hoja de ruta y la trayectoria a la cual responde este proyecto de ley. Y creo que lo que ocurre aquí es que se entrega la facultad al Ejecutivo para hacer esta licitación. Pero la verdad es que esto no es nuevo, porque permite dar una señal a la inversión de largo plazo de que el almacenamiento en Chile va a ser un nicho de inversión. Y segundo, que permite acceder a un financiamiento más favorable, porque aquí hay una certeza de que va a haber este nicho de inversión. Eso se hizo, no es nuevo tampoco, senadores. Y por su intermedio, señor presidente, esto se hizo el año 2008, cuando se puso un espacio y una cuota de energías renovables no convencionales. Ahí el Estado dio una señal súper clara. Mire, señores, ustedes sigan haciendo lo que quieran, pero usted 10% de las energías renovables tiene que ser no convencionales, nacionales y limpias. Gobierno Bachelet. El siguiente gobierno, el presidente Piñera, dijo, no, va avanzando muy rápido, el mercado me está superando mi política pública, entonces voy a poner 20% de energía renovable obligatorio. Y si no, usted me paga una penalización, una multa. Entonces, esto no es la primera vez, sino que el Estado tiene que corregir y tiene que acelerar y tiene que dar ciertas certidumbres en algunos minutos donde está haciendo agua el sistema. Y hoy día yo creo que está haciendo agua el sistema. Después se siguió con lo mismo. El presidente Piñera en el año 2012, ¿no es cierto?, fue con lo mismo, duplicó la obligación, y después tuvimos el 2014 las licitaciones de suministro para clientes regulados con bloques horarios. Eso fue a cabo de mundo, bloques horarios, licitaciones. Era absolutamente indicada la herramienta de licitación y con bloques horarios para este tipo de energía que queríamos meter al sistema. Entonces, esta licitación de almacenamiento, discúlpenme, pero creo que no hay ninguna novedad, sino que es un instrumento oportuno
en el minuto correcto donde estamos haciendo agua, porque estamos botando energía limpia y tenemos congestión, tenemos un cuello de botella en la transmisión. Ok, muchas gracias. Sí, y Gonzalo. permíteme un pequeño elemento. A nivel internacional, además, la Agencia de Naciones Unidas para Energías Renovables ha señalado que Chile está en fase 3. Estas son las fases de transición de los sistemas energéticos en base a fósiles y a renovables. En fase 3, la generación de energías renovables determina el patrón de operación del sistema. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener todos los dispositivos necesarios para justamente poder responder a esta situación de necesidad del sistema. Los ingresos tarifarios, creo que han señalado, estoy en la misma línea que señalaba la presentación de Moray, en términos muy sintéticos. Creemos que permite compensar a los afectados por la congestión. Si yo en una carretera no tengo espacio y estoy afectado y tengo que irme por la Cuesta de Barriga, ¿quién me paga la benzina, los neumáticos, demás, que no cuando yo tenía el mismo derecho del otro de pasar por el tema? Entonces, creo que compensa un impacto a un sector al cual se le ofrece un acceso abierto y no está digamos, funcionando, pero al mismo tiempo reduce riesgos a la inversión en energía limpia. Y yo creo que eso es súper importante porque teniendo esa certeza, el inversor en energía limpia obviamente va a tener la posibilidad de llegar con los recursos, y el banco, que señalaba el representante Moray, que tiene problemas con esta energía porque, bueno, aquí hay una certeza. Y por lo tanto yo creo que eso es tremendamente importante. Por lo tanto creo que esto de que compensa, pero al mismo tiempo opera como un seguro o un reductor de riesgo, esta reasignación de los ingresos tarifarios, creo que es un elemento de política tremendamente relevante al proceso de transición en que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en el tiempo que se ha solicitado, por lo tanto vamos a dejar a estudio las presentaciones que se han hecho, no sin antes ofrecerle la palabra al señor ministro si tiene algo que comentar en relación a la exposición. Entonces, señor presidente, por su intermedio, yo tenía una presentación que la puedo hacer de todas maneras la siguiente sesión, que redondeaba algunos de los aspectos comentados aquí, así que en honor al tiempo lo vamos a dejar para la siguiente sesión del programa. Ok. Bien, pues les agradezco a todos los que han hecho posible entregar sus presentaciones y tener en análisis este proyecto tan importante de transición energética. Obviamente tenemos algunas urgencias que tratar y por eso que les pedimos la excusa en función a quedarnos solo los senadores con el señor ministro y obviamente la secretaria de la comisión. Así que muchas gracias. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, vamos a terminar y nos vamos a quedar solamente los señores senadores, pero sin audio. Desconectamos audio. Recording stopped.